buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más a los periodistas. Una semana nuevamente llena de varios sucesos, varias noticias que han llamado la atención durante esta semana y esta vez pues compartiendo con mi compañero José Martínez. José, buenas tardes, gracias por acompañarnos y en espera de que nuestros compañeros también terminen algunas de las coberturas, ¿verdad, José? Buenas tardes, Yasmin, amigo televidente, pues es un placer estar nuevamente con usted acá en este espacio especial de cada viernes y cada fin de semana, los periodistas. Es importante mencionar pues la variedad de noticias que tenemos para este viernes, desde ataques armados, pues un gato que se quedó trabado en el periférico, en fin, bueno, hay una serie de noticias que compartir esta tarde. Y como vieron mencionar, Yasmin, pues mis compañeros están terminando ahí ciertas coberturas que están todavía en desarrollo. Todavía en desarrollo, una semana bastante cargada y con bastante información, a pesar de que ya es viernes, ya se siente el final de la semana, pero seguimos trabajando y siguen habiendo muchas noticias hasta el momento. Vamos a arrancar entonces con lo que ha marcado la agenda noticiosa de esta semana y vamos a empezar con una lamentable noticia, y esto fue en Zona 6. Nuestra compañera Mabel Saucedo fue la encargada de cubrir esta masacre en Zona 6. Veamos. Luces de colores, música con alto volumen, bebidas embriagantes. Ese era el contexto de una noche de fiesta para un grupo de personas que celebraban en un local ubicado sobre la 20 Avenida y Calzada José Milla y Vidaurre, Zona 6, capitalina. Todo era algarabía, pero según testigos, pasadas las 20 horas con 30 minutos, dos hombres irrumpieron en el negocio y dispararon a diestra y siniestra. El saldo fue fatal. 3 mujeres y un hombre fueron abatidos en el lugar y 2 más resultaron gravemente heridos. Según William González, vocero de los bomberos voluntarios, las víctimas mortales fueron identificadas como Brenda Patricia Barahona, de 29 años, quien era hermana del hombre que quedó herido en el lugar. Kimberly Carolina Muñoz, de 24, una mujer que fue identificada solamente como Suseli, y un hombre de unos 25 años quien no fue identificado. Y aunque no fue confirmado, se presume que todos son de nacionalidad salvadoreña. Estamos ubicados en la calzada José Milla, en la casa marcada con el número 20-67, zona número 6. En esta dirección funciona una venta de licores, a la cual ingresaron sujetos desconocidos y accionaron armas de fuego en contra de las personas que se encontraban en este lugar, en donde lamentablemente fallecieron 3 mujeres y un hombre adulto. Bomberos voluntarios lograron reanimar los signos vitales de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, quien fue trasladado inmediatamente a la sala de urgencias del Hospital General San Juan de Dios. ¿Cómo se encuentran las personas fallecidas interior de esta discoteca? Ellos estaban aparentemente sentados en una mesa ingiriendo bebidas alcohólicas. Los cuerpos quedaron a poca distancia uno del otro. Son varias perforaciones de arma de fuego que tienen los cuerpos. Sí, son varias las heridas que presentan en diferentes regiones del cuerpo. Gerson Lenin Figueroa Barahona, de 25 años, de nacionalidad hondureña, y Guadalupe Morales Plates, de 39 años, fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios gravemente heridos. Encargados del INASIF confirmaron que la mujer, identificada solo como Suseli, tenía 3 meses de embarazo. Lamentable esta situación, y es uno de los sucesos, José, que es repetitivo durante esta semana, durante las semanas anteriores, que realmente va causando este temor en la población. Claro. Yasmin, llama la atención el lugar, en este punto de la calzada José Milla, pues queda muy cerca del hospital del IX de la zona 6, y déjame comentarte que a esa hora precisamente pues muchas enfermeras, trabajadores del IX salen a la calzada precisamente muy cerca de ese punto para abordar los diferentes buses que los llevan
a su casa. Es a las 8 de la noche aproximadamente cuando se dio este incidente armado, y muchas de las personas, como repito, pues están saliendo de su lugar de trabajo para poder llegar de regreso a sus hogares. Lamentablemente ahí tenemos esas imágenes en pantalla, pues fue Mabel Saucedo la que cubrió esa noticia lamentable. Por cierto, una de ellas de nombre Susel, incluso Yasmín, está embarazada. Exactamente, eso te iba yo a mencionar. Como tú decías, personas que van transitando por ese lugar, las personas que están en ese negocio, y esta persona lamentablemente con algunos meses de gestación. Esto es lamentable porque esto precisamente en este lugar, como tú decías, es muy transitado. Claro. Y no solo sucede acá, sucede en diferentes puntos donde no solo las personas que están en el lugar donde probablemente haya un conflicto son también víctimas, personas inocentes que a lo mejor solo caminan por el lugar y terminan siendo víctimas, hasta algunas veces hasta víctimas mortales. Claro que sí, como en este caso, Yasmín, estas personas fallecidas. Vale la pena destacar también el trabajo de las fuerzas de seguridad. A pocas cuadras de ese lugar pues, se da de inmediato un despliegue policial y se logra acoplar a 2 personas en un vehículo que tenía reporte de robo. Ellos pues, fueron llevados hacia la torre de tribunales luego de que fueran capturados, luego de esta escena del crimen, pues lamentable por demás decirlo, pero ahí tenemos las imágenes. Fueron los bomberos voluntarios los que cubrieron esa noticia, y como repito, pues fue ya pasadas las 8 de la noche. Pero ese no es el único lugar en donde se dan balaceras, Yasmín. Efectivamente, y como lo mencionábamos, no solo en estos lugares se han dado estos lamentables hechos, y hoy estamos hablando específicamente de lo sucedido en la Universidad de San Carlos. Lamentablemente también se da un ataque armado en las instalaciones de la Universidad de San Carlos, y precisamente hay personas que, como tú, estudiando en la misma universidad, fueron en algún momento, pudieron observar este ataque armado. Pero veamos bien la nota. Cuando la tarde finalizaba para dar paso a la noche de miércoles, un confuso incidente se registró dentro del campus central de la Universidad de San Carlos. Los cuerpos de socorro fueron alertados que en los alrededores de los edificios S2 y S3 estaban quemando gran cantidad de fuegos pirotécnicos, por lo que se temía un posible incendio. Los bomberos municipales atendieron el llamado y movilizaron una motobomba como prevención. Sin embargo, en el trayecto fueron alertados que había 2 personas heridas, por lo que de inmediato llamaron una ambulancia. Al llegar, los socorristas confirmaron que en el parqueo de la Facultad de Derecho, entre los edificios S2 y S3, se había registrado un ataque armado que dejó a 2 personas heridas. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato a un centro asistencial. Un estudiante identificado como Ernesto André Tello Cordón fue llevado al Hospital Roosevelt con una herida de bala en el glúteo izquierdo. El otro estudiante fue identificado como Héctor Gramajo y fue trasladado al hospital del IX 719 con una herida de bala en el brazo. Ambos están estables. En primera instancia se dijo que el ataque se derivó de la constante toma de los parqueos. Sin embargo, serán las autoridades las que esclarezcan lo ocurrido. Minutos después, la Facultad de Derecho condenó el ataque y se solidarizó con los estudiantes heridos y con la comunidad universitaria. Afirma que se adoptarán las medidas disciplinarias correspondientes para actos que vayan contra el orden público y la integridad de las personas. Bueno, Ernesto Tello y Héctor Gramajo, los nombres de estas 2 personas que resultaron heridas. Afortunadamente ellos fueron llevados de inmediato a centros asistenciales, uno al Roosevelt y otro al IX de accidente 719, y ambos están fuera de peligro. Pero vamos al hecho, Yasmín, de que en la propia Universidad de San Carlos se da este lamentable incidente armado. De hecho, pues déjame comentarte que muy cerca de ese lugar está el edificio S6 de la Facultad de Ciencias Económicas. Yo me encontraba recibiendo clase a esa hora, que era más o menos esta hora, 5 de la tarde. Cuando yo escuché las ambulancias, de inmediato pues se empieza a generar la información, y pues lamentablemente nos damos cuenta que se trataba de baleados incluso dentro del campus universitario.
También trascendió, Yasmín, la noticia del supuesto responsable de haber baleado a estos 2 estudiantes. Él mismo incluso emite un comunicado personal en sus cuentas de redes sociales en donde indica que no va a estar contestando ni el teléfono ni en sus redes sociales y que él pues va a aclarar aparentemente la situación, pero pues la información que se tiene es que él prácticamente se dio a la fuga. O sea, prácticamente, como lo mencionábamos hace un momento, las personas que están dentro de la universidad son las que también corren el riesgo, son los que no se ponen a pensar en este momento. Sí, mucha algarabía, mucha alegría por las actividades propias de la universidad en esta época, ¿se entiende? Pero no puedes tú poner en riesgo a las demás personas por ser de manera irresponsable festejar estas actividades que deberían ser más que todo de algarabía, de alegría. Para 120 años de huelga, imagínate que se vean empañados por hechos como este. De hecho, pues es la semana en las que se dan las declaratorias de huelga, las leídas de boletines en las diferentes unidades académicas, que pues sí, hay que decirlo, en algunos momentos pues hay alcohol, hay algunas otras situaciones también, pero que ya de eso se pase a un hecho como que 2 personas resulten heridas de bala, pues yo creo que ya es mucho, ¿no? Aparte de algunos otros videos como el de esta semana, ¿no? Algunas otras actividades y algunas otras formas de, digamos, de manera irresponsable festejar estas actividades, porque no solo vemos que el licor ha llevado a incluso atentar en contra de la vida de las personas, sino también hace en algún momento, pues, lamentablemente denigrar la imagen de las personas. Hablamos también no solo de las mujeres, también los hombres se ponen en evidencia y en esta situación. Sin embargo, estamos en una sociedad en la que la más señalada en todo momento va a ser la mujer. Entonces estamos prácticamente viendo estas acciones, estas reacciones, y pues lamentablemente si las acompañamos de alcohol o alguna otra sustancia, pues suceden estas lamentables situaciones, ¿no? Yo creo, Yasmin, también que no solo el nombre del hecho de ser hombre o mujer es que denigre la imagen, sino que en sí de todo el alumnado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que dicho sea de paso, pues acaba de recobrar el primer lugar en calidad educativa, pero pues hechos como este yo creo que dejan mucho que desear. Empañan totalmente de la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Empañan totalmente la algarabía, el motivo de festejo de estas actividades, y como tú decís, prácticamente también estamos denigrando a todo el estudiantado de la Universidad de San Carlos. Y se crea una etiqueta como de que los sancarlistas son estos, son otros. Exacto. Y realmente esa es una casa de estudios con bastante prestigio. La formación que se da en ese centro de estudios superiores pues es de muy buena calidad, reconocida a nivel internacional, pero pues lamentamos este tipo de... No se puede generalizar y no podemos nosotros tachar un centro de estudios universitario por un grupo de personas que no han sido responsables en este tipo de actividades y en este tipo de festejos propios de la Universidad de San Carlos. Yasmín, pero hablando de armas de fuego y ataques armados, pues esta semana también el trabajo de las fuerzas de seguridad pues ha sido efectivo en algunos casos, como en el que se dio la incautación de algunos fusiles. Esto fue también esta semana y fue una nota pues, que fue ampliamente comentada en nuestros noticieros. Vamos a verla a continuación. De ser alertado sobre un vehículo que transportaba ilícitos, oficiales de la Policía Nacional Civil, precisamente de la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, realizaron un operativo de revisión en el kilómetro 21.5 de la carretera al Pacífico con dirección hacia el sur. Al detener al conductor de este vehículo color blanco con placas particulares 958 GML, se percataron que en el interior del mismo se transportaba un fuerte armamento. Y en efecto, se trataba de 7 fusiles de asalto. Los tripulantes del automóvil fueron identificados como Juan José Barrientos Mexicano, de 25 años, quien era el conductor, mientras que Moisés Enrique Orellana González, de 21 años, lo acompañaba. El piloto del automotor fue trasladado con custodia a un centro asistencial debido a que presentaba quebrantos de salud y crisis nerviosa. El Ministerio Público analizó el automóvil buscando más ilícitos o evidencia que indica a qué estructura criminal pertenecen estas personas, quienes quedaron a disposición del juzgado correspondiente.
Bueno, ahí teníamos el trabajo periodístico realizado por nuestro compañero Alfredo Mendoza, quien desde muy temprano se dirige a ese punto de la carretera en donde pues, se había alertado de posible ilícito, y cuando llegan las autoridades, pues la sorpresa que encuentran fusiles de alto calibre, y además 7 fusiles según la Policía Nacional Civil. Exactamente, y el Ministerio Público ya también había dado esa versión y se hablaba de que durante este procedimiento de investigaciones, pues también lo importante era identificar, establecer de dónde venían esas armas, porque hasta el momento no se tiene conocimiento, o bueno, hasta donde estaba la investigación en ese momento, no se tenía conocimiento si las armas y las personas estaban relacionadas tanto a una estructura criminal o bien al narcotráfico y otro tipo de ilícitos. Sin embargo, esto el Ministerio Público tendrá que dilucidarlo, pero lo lamentable acá es, como dices tú, son armas de alto calibre, no, o sea, son armas ni siquiera defensivas, o sea, son ofensivas. Exactamente. Definitivamente eso es crimen organizado, o sea, sea narcotráfico, sean maras, es crimen organizado, ¿verdad? Totalmente. Lamentable. Por una parte, pues la Policía Nacional Civil comentaba o daba a conocer en su informe que eran 7 las armas de fuego que habían sido localizadas en ese lugar. Sin embargo, el Ministerio Público, Yasmín, mencionó que eran 9 los fusiles. El Ministerio Público ya amplió un poco más la información. Recordemos que eso fue precisamente ese día y preliminarmente se hablaba de 7, pero fueron 9 armas que lo confirmó el Ministerio Público en la incautación en este operativo. Pero es importante también ¿a dónde van estas armas, José? Lamentablemente, claro, esta, como tú mencionabas, es parte del crimen organizado. ¿Y a dónde van a parar estas armas? A los pandilleros, extorsionistas, grupos delictivos que se están encargando de atemorizar a la sociedad, claro, y atacarlas en este momento, no solo extorsionistas. No, y que cada vez más pues pierden el miedo de utilizar un arma de grueso calibre. Cada vez nos damos cuenta de los operativos de la Policía Nacional Civil, de repente menores de 14, 15, 16 años con este tipo de armas de fuego realizando atentados como el que hablábamos al principio de la emisión, los muertos de la zona 6. Pero bueno, una situación lamentable. Destacar el trabajo, por supuesto, de las fuerzas de seguridad, también del Ministerio Público, quienes procesaron esa escena del crimen, que por supuesto estaremos esperando los resultados. Yasmín. Exactamente, vamos a estar pendiente de esta información, pero vamos a pasar a otra información. Un giro, y es que total. claro, dejemos un poco de lado estos ataques armados y veamos un poco también el tema de prevención. Vamos a ver un poco de temas de información de la prevención de accidentes de tránsito. Recordemos que hace 2 semanas tuvimos prácticamente 2 accidentes muy graves, muy lamentables en la ruta interamericana, y esto ha generado pues bastantes opiniones y bastantes análisis en diferentes instituciones. ¿Qué es lo que está pasando en el país? ¿Qué es lo que está pasando con la seguridad vial? ¿Realmente hay prevención, José? ¿Hay prevención para estos accidentes? ¿Hay atención para las víctimas? Realmente es una pregunta que vamos a estar, estamos viendo más adelante. Esto fue uno de los temas más importantes de la semana. Sin embargo, algo que llamó la atención: el abandono de los niños. Esta semana pues tuvimos la noticia, es así, lamentable, Yasmín, una criatura pues de días de nacida, abandonada y a su suerte. Ahí sí que los bomberos la localizaron luego del llamado de algunas personas, y que lamentablemente pues la niña pues fue dejada a pocas horas de nacida dentro de una caja, según la información que tenemos. Pero ese no fue el único caso, Yasmín. A continuación pues vamos a ver la siguiente nota. Veamos. Sin consideración y con el alma fuera de sí, una madre abandonó a su suerte a un pequeño recién nacido dentro de una caja de cartón en una banqueta de la colonia La Florida, zona 19. La caja estaba cerrada completamente. Afortunadamente, los vecinos se dieron cuenta a tiempo de que algo malo le sucediera al bebé. Llamaron a los bomberos municipales, lo evaluaron, lo alimentaron con leche materna que una vecina les dio y lo llevaron a la maternidad del Hospital Roosevelt. En la banqueta de la dirección Quinta Avenida, frente al numeral 4-60 de La Florida, zona 19. De inmediato, y a la llegada de los técnicos en urgencias médicas, localizan a este menor, lo evalúan, lo abrigan bien. Con la ayuda de algunos vecinos pues logran conseguir algunas ropitas y también algo de leche para poder trasladar a este recién nacido hacia el Hospital Roosevelt. Afortunadamente, aún estaban a tiempo. El bebé, según dijo el médico, tiene aproximadamente 2 días de nacido.
Su salud es estable y tiene un peso de 6 libras aproximadamente. Ahora queda al resguardo de la Procuraduría General de la Nación. Es lamentable esta situación, José, y como mencionábamos al principio, no es el único caso. Lamentablemente, estas situaciones se repiten con bastante periodicidad y en todo el país. Lo lamentable acá es la poca información que se tiene en cuanto al tema de adopción, el poco acompañamiento que se tiene a las mujeres que en algún momento son madres solteras, han quedado embarazadas por una u otra situación que tal vez no esperaban, pero hay muchas oportunidades para poder dar un hijo en adopción, por ejemplo, pero ¿por qué el momento de dejarlo en lugares donde se sabe que le van a hacer daño, donde se sabe que los niños van a sufrir o incluso se van a morir? Es como mucha hazaña en algún momento de dejarlos en basureros. Desconsideración totalmente, baños, Yasmin, sí. Totalmente y también siento yo que es lejos de desconsideración, es falta de, no sé, de humanidad, es un hijo, sí. O sea, no lo puedes dejar en cualquier lugar. Ahí tenemos las imágenes en pantalla captadas por el equipo que conforma Cristian García y Mabel Saucedo. Fue en un turno de noche prácticamente cuando los bomberos municipales fueron alertados en la colonia La Florida, en la zona 17. Y tenemos en pantalla a José Martínez, el portavoz de los bomberos Alto Cayo, dice por acá nuestro productor Luis García, bomberos municipales. Vale la pena mencionar, Yasmín, que en el departamento de San Marcos también se da un caso similar esta semana. De hecho, pues ahí fueron los bomberos voluntarios los que tuvieron la cobertura de esta emergencia. También una recién nacida en el departamento de San Marcos en condiciones similares en una caja, y ella pues lamentablemente ya había sido picada por hormigas. Imagínate tú, unas horas de nacida y pues venir a eso. No solo eso, ya en el frío que hay en San Marcos en estas madrugadas, que suelen ser pues bastante bajas las temperaturas, y la exposición a que los animales, por ejemplo, puedan ahí sí que comérselos, ¿no? En este caso algún perro, las hormigas que picaron a esa pequeñita que afortunadamente fue localizada todavía con vida, pero pues de ahora en adelante empieza una batalla no solo por sobrevivir, sino pues por ver qué va a pasar con ella también, Yasmin. Claro, es que los procesos posterior al llevar a una niña a la Procuraduría General de la Nación, pues no termina ahí. Todo esto lleva un proceso de investigación, lleva un proceso, incluso se puede llegar a un proceso de adopción, pero no es tan fácil. Los niños pasan en los hogares mucho tiempo previo a poder ser adoptados, si es que en algún momento llega una familia por ellos. Es lamentable porque realmente se va generando más este número de personas, de niños en este caso, institucionalizados, que es lo que ya no se quiere tener. Entonces logra tener a los niños tan pequeñitos, niñas como en este caso 2 días de nacido, solos en este mundo. Solos, prácticamente solos en un hogar estatal donde se está buscando la manera de mantenerlos estables, con vida, y darles todo el apoyo necesario, y también buscarles una familia donde ellos se puedan sentir queridos, que es lo que realmente necesitan en ese momento, José. Bien, Yasmin, bueno, cerramos por el momento este tema y es momento ahora sí de hablar de los percances viales, Yasmin, que ahí sí que ha sido uno de los temas pues más importantes. Ya viene la Semana Santa, empiezan los planes de prevención de accidentes y demás. Este mes empezó con una trágica noticia en el kilómetro 19 de la ruta interamericana, que dicho sea de paso, Yasmin, no es el primer caso. Esta semana pues las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda pues también se pronunciaron respecto no solo de este punto, sino de algunos otros puntos, especialmente donde hay cruces prohibidos. Fue mi compañera Karen Juárez la que tuvo a bien pues elaborar la siguiente nota. Veamos. En lo que va de marzo, 2 accidentes se han ocasionado en la ruta interamericana, principalmente en el kilómetro 18 y 19. Según informó el ministro de Comunicaciones, Aldo García, la solución para reducir estos incidentes no es obstaculizar el paso, por lo que se reunirán con la Municipalidad de Misco para realizar propuestas. Tendremos que hablar con ellos. Ya está Provial, que es la unidad que tenemos de protección, ya está trabajando con ellos. Creo que el día de hoy por la tarde o mañana se le estarán reuniendo. Hay una propuesta de los señores de Misco y hay una propuesta nuestra para ver cómo se conjunta y sacar lo mejor. Pero para mí, en lo ideal sería que esos cruces se eliminaran.
Los cruces no autorizados se encuentran en toda la ruta interamericana, aseguró García, desde Misco hasta Patsitzía en Chimaltenango. Ese mismo cruce lo tengo en Patsitzía. En Patsitzía tengo otro problema. Otro problema que lo tengo es cuando vamos a San Lucas, hay un retorno, enfrente hay un centro comercial en donde todos ingresan y también hay otro problema. O sea, a lo largo de la Interamericana tenemos varios cruces que no están siendo autorizados. Unos nos ordenaron el juez que los cerráramos. Los cerramos y los han vuelto a abrir. Entonces, la verdad que ya como país tenemos algún inconveniente en cuanto a la disciplina y atender instrucciones. El pasado 2 de marzo, un tráiler ocasionó una múltiple colisión de vehículos, dejando como resultado 8 personas fallecidas en el kilómetro 18 de esa ruta. Bueno, Karen Juárez con la información, como siempre, del organismo ejecutivo. Ahí tuvo a bien obtener estas declaraciones del ministro de Comunicaciones, Aldo García. Y es bien, son varios los puntos. Que este ha sido reincidente, pues es casualidad, pero él menciona Patsitzía, por ejemplo, San Lucas, Zacatepeques, es decir, la ruta interamericana, Yasmin, la que más problemas da. Esa es la ruta más peligrosa. También el Departamento de Tránsito lo tiene bien identificado, toda la ruta que va pasando incluso por Chimaltenango, Tecpan y toda esa parte, pues evidenciamos un alto riesgo en cuanto al tema de los accidentes de tránsito. Es importante mencionar que en esa ruta precisamente se han dado una serie de accidentes, no solo de transporte pesado. Los buses, recuerdo muy bien que a principios del año, a principios del año también se estaba trabajando una nota que se trabajó acá en TN, también Todo Noticias, donde pudimos evidenciar la alta velocidad a la que viajan los buses. José, era increíble que estábamos dándole seguimiento a un bus que se dirigía hasta Quiché, iba por esa ruta, pero realmente iba a 200 kilómetros, a 120 kilómetros por hora. 120 kilómetros por hora. Y nosotros que íbamos dando seguimiento, realmente ya no quisimos seguir incrementando la velocidad porque íbamos grabando incluso, pero era un riesgo y no le dimos alcance al bus. Entonces, esta ruta es la que más accidentes de tránsito ha identificado las autoridades, pero realmente, ¿qué es lo que se está sucediendo? Hasta que no pasa un accidente muy grave, y no solo una vez, porque no es el primer accidente que sucede, hasta que no pasa una situación como esta, las autoridades no reaccionan. No tenemos un plan de prevención. Aquí hay un plan de reacción, porque eso es lo que en eso se basa, ¿no? Tiene que pasar este tipo de accidentes, Yasmin. De hecho, este punto del kilómetro 18.5, pues en este mes 2 incidentes muy cercanos uno con el otro, pero recuerdo que en junio aproximadamente del año pasado se da otro similar. En aquella ocasión, pues un tráiler, un cabezal con el furgón que traía, se atravesaron prácticamente al carril que va hacia el municipio de San Lucas, Zacatepeques, y un vehículo quedó prensado en aquella ocasión. Recuerdo que una señora de aproximadamente 40 años fue llevada en estado de gravedad hacia la emergencia del Hospital Roosevelt. Es decir, no era la primera vez, no se habían tomado las acciones correspondientes en aquella ocasión. Sin embargo, pues ahora tuvieron que morirse 8 personas, porque murió una persona más, 2 personas hoy. De hecho, pues tenía la oportunidad de conversar con el director del Hospital Roosevelt. Me indica que todavía hay 2 personas heridas. Una de ellas todavía está en cuidados intensivos a raíz de ese accidente. Al cuestionarlas, decías. Sí, perdón, es que precisamente a ese punto quería llegar. 8 personas fallecidas, 2 que continúan hospitalizadas y quién sabe cuántas personas quedaron heridas. Heridas leves, pero los traumas que se quedan. O sea, ¿cuáles son las secuelas que este tipo de eventos... La familia Sam, el señor, su esposa herida, sus 2 hijos muertos, ¿no? O sea, y José, realmente lo que hablábamos esta semana precisamente con un foro que se hizo de prevención vial, de seguridad vial, donde se mencionaba precisamente eso. No hay un programa de acompañamiento, de seguimiento a las víctimas, a las familias de las víctimas mortales. Como me decía una de las personas encargadas, y es que aquí lo que pasa es, bueno, sí, hubo el accidente, las personas están unas en el hospital, unas fallecieron, pero hasta ahí se terminó la historia. Pero para esas familias no se terminó hasta ahí la historia. Hay gente que perdió a la cabeza del hogar, gente como el que caso se queda de la sin señora trabajo. que
que su esposo mantenía la casa prácticamente, y ahora ella diabética, sus hijos en busca ahora de trabajo, no han ni siquiera terminado el diversificado, ya están en busca de trabajo. Al consultar a las autoridades, Yasmin, en mayo del 2017 fue el tráiler que yo te mencionaba la vez anterior. A la hora de consultar a las autoridades, Yasmin, pues unos dicen que les corresponde al Ministerio de Comunicaciones, otros que la municipalidad. Por ejemplo, la MUNI dice que ellos han solicitado que se reduzca el nivel permitido de esa carretera, que por ser internacional actualmente está en 90 kilómetros por hora. Lo que ellos dicen que quieren hacer es que se baje a 70 kilómetros por hora. De hecho, ya todavía me parece que es bastante elevado ese kilometraje, porque ahí hay escuelas, ahí hay colegios, ahí hay viviendas cerca, ciudad satélite, la entrada. Hay muchas personas que transitan en ese lugar, es muy concurrido. Tenemos el video. Pero precisamente estamos viendo en pantalla ese accidente que sucedió en mayo de 2017. Un tráiler que pasó prácticamente, bueno, en este caso es un camión que se está llevando todos los vehículos. Ese fue similar, fue el que aplastó el vehículo pequeño en donde iba una señora. Ellos se dirigían a comercializar su producto hacia la antigua Guatemala, recuerdo, y pues la señora gravemente herida, trasladada al hospital. Afortunadamente ella no murió en esa ocasión, pero pues tiene que pasar este tipo de incidentes para que las autoridades puedan tomar pues cartas en el asunto. Ahora estamos a la espera de saber qué va a pasar con esa carretera. ¿Qué es lo que va a suceder y qué acciones se van a tomar? Que iban a poner reductores de velocidad, que iban a poner, bueno, pero de que lo digan. Que no hay reductores de velocidad, José, pero realmente sí es preocupante esta situación, y como bien lo mencionaba una representante de la Organización Panamericana de la Salud, es necesario reforzar la implementación de la ley de tránsito. Sí hay leyes en Guatemala, pero no se implementan, y eso es lo que la recomendación que hace la OPS en este caso para ayudar a prevenir este tipo de incidentes lamentables, por cierto. Lamentables. Ahora vamos. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, y en esta época de verano pues lamentablemente se vienen muchas otras situaciones, y estamos hablando específicamente de los incendios forestales. Hemos visto que durante la semana han habido demasiados incendios forestales, y lamentablemente las autoridades están tomando cartas en el asunto, se están moviendo y demás, pero hay un momento en el que no se dan abasto. Y en un momento también que se pregunta uno si eso es suficiente, porque de alguna manera pues sí están haciendo por combatirlos, pero ¿qué se está haciendo para prevenirlos? Marvin García tuvo la oportunidad de elaborar la siguiente nota en relación a los incendios forestales. Veamos. ¿Cuántos han habido hasta? Bueno, lamentablemente tenemos en pantalla estas lamentables imágenes de los incendios que se han dado en las últimas semanas. José, hasta el momento las autoridades ya habían reportado más de 400. 400 desde noviembre a la fecha, que es la temporada. Que es la temporada alta. En teoría, sí. Pero prácticamente es todo el año, José. Claro que sí. Que es donde se mantiene estas alertas por los incendios forestales, que vemos que, como les mencionaba, las autoridades están tratando de combatir y accionar, pero es importante trabajar en la prevención. Claro que sí, Yasmín, ahí tenemos estas imágenes correspondientes a la nota que les decíamos de Marvin García. Podemos observar el trabajo de las cuadrillas de bomberos forestales, pero aquí vale la pena mencionar, Yasmín, también cuestionar qué están haciendo las autoridades, por ejemplo, para este año. Bueno, tú recuerdas el año pasado en Petén, el área de la Libertad fue una de las más devastadas. La reserva de la Laguna del Tigre pues perdió varias hectáreas, cientos de hectáreas de bosque, y es un bosque que alberga pues varias especies de flora y fauna, el peligro de extinción. Las guacamayas están en ese lugar, y los nidos pues prácticamente se pierden de esta manera. Imagínate la biodiversidad que se está perdiendo con este tipo de incendios. Valdría la pena pues
preguntarse si de pronto las autoridades podrían decretar algún estado de emergencia, por ejemplo, o algún plan preventivo para que esto no suceda, porque falta mes y medio, Yasmín. Las primeras lluvias pues empiezan en el mes de mayo, pero Petén resulta ser uno de los más afectados, porque ahí vale la pena mencionar también que no solo es el tema de los incendios, sino también son provocados por el crimen organizado. Quieren tener pues, a ese punto quería llegar contigo prácticamente, porque está bien, vemos las acciones de las autoridades y demás, que también vale la pena mencionar que no hay un plan preventivo. Pero también qué está haciendo la sociedad para evitarlos, porque hay muchos de los incendios forestales que han sido provocados, demasiados, y es lamentable porque realmente como la parte de Petén, que ha sido la más afectada, como decías tú, tenemos mucha diversidad de flora, de fauna en ese lugar que se está poniendo en riesgo, pero lamentablemente organizaciones criminales, hasta cierto punto poderlas llamarlas de esa manera, que se han encargado en este caso de ir botando los árboles, quemando para ir creando, en este caso hablamos de pistas clandestinas, por ejemplo, del narcotráfico. O sea, son muchos factores los que están afectando a los bosques del país. Correcto, Yasmín, aquí pues valdría la pena también cuestionar de alguna manera qué están haciendo las autoridades. Por ejemplo, el Ejército de Guatemala. El Ejército tiene brigadas especiales de protección de la selva en Petén. ¿Qué pasa con esa seguridad que se supone, en teoría, tendría que estar prestando el Ejército de Guatemala en ese sector? Pues entendemos que en algún momento son insuficientes porque el terreno de Petén es demasiado grande, pero vale la pena saber cuáles son los esfuerzos de las autoridades por prevenir este tema. Y por supuesto, la mejor prevención, Yasmín, es en las propias familias. Las comunidades tienen que llegar a entender que estos recursos son los que le dan de comer a las comunidades, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que vale la pena mucho proteger el medio ambiente. Pero los incendios forestales no son el único tema de esta temporada, Yasmín. Las casas, pues últimamente han habido más de 5 o 6 incendios solo en el perímetro de la ciudad capital. Ayer por la noche, pues la terminal se estaba quemando, Yasmín, pero no es el único punto. Hay varias casas que también irresponsabilidad puede ser, los circuitos, bueno, en fin, los incendios. Sí, lamentablemente situaciones que han puesto en riesgo. Recuerdo incluso este año o a finales del año pasado, no estoy tan segura, no sé si te recuerdas, ese incendio que hubo en un edificio de apartamentos, que también puso en riesgo. Afortunadamente no hubo víctimas mortales ni heridos en ese caso, porque no había gente dentro de este edificio en ese momento, pero realmente cuántas personas se han puesto en riesgo por este tipo, algunas veces de irresponsabilidades, como mencionabas tú, muchas veces puede ser también hechos que te salen de las manos de las personas, como cortocircuitos y demás, pero también es necesario tomar estas precauciones para poder evitar este tipo de accidentes que ponen en riesgo a las personas, y más ahora que se está viendo este tipo de problemas. Y el problema es cuando ya se expande a otras viviendas, a otros edificios. Y fue precisamente lo que sucedió estos días, que fue un trabajo precisamente de nuestro compañero Samuel, que estuvo pendiente de este incendio que sucedió en la ciudad capital. Pero veamos esta nota. Un verdadero infierno vivieron habitantes y vendedores de un sector aledaño al mercado La Terminal cuando un incendio de gran magnitud consumió varios inmuebles ubicados en la calzada Atanasio Tzul y Cero Calle entre la zona 4 y zona 9. Aunque se desconoce qué pudo iniciar el fuego, este se expandió rápidamente y consumió varios inmuebles entre viviendas y ventas de verduras. Sin embargo, el trabajo de los socorristas para combatir el siniestro se vio dificultado debido a que los cables de electricidad eran alcanzados por las llamas y provocaban constantes explosiones. Mientras el fuego amenazaba con propagarse y los bomberos de ambos cuerpos luchaban por controlarlo, varias personas empezaban a salir por una ventana sin importar que los cables de electricidad también amenazaban su vida. Las escenas fueron dramáticas. Tras varios minutos, los socorristas lograron controlar el incendio, pero las llamas ya habían consumido 8 locales comerciales de venta de verduras. Dentro de uno de estos locales también había varias máquinas tragamonedas. Además, fueron calcinados 2 vehículos y un camión, así como 3 viviendas.
Afortunadamente no se reportaron víctimas. Solo un joven que fue atendido en el lugar por presentar crisis nerviosa debido a que el fuego lo había atrapado y para sobrevivir se metió a la regadera de un baño donde el agua lo mantuvo a salvo hasta que fue rescatado por los bomberos. Impactante cómo estas personas lograron salir por la ventana de esa vivienda, José. Afortunadamente no se lamentan víctimas mortales en este incendio, pero realmente se pusieron en un gran riesgo. Incluso veíamos los cables de alta tensión que estaban por ahí. Realmente, bueno. Pudieron haberlos tocado. Bueno, afortunadamente no pasó eso. No fue el único caso. En la zona 3, una recicladora antenoche también que se prendió en llamas muy cerca del basurero. Ese es otro punto que suele ser bastante recurrente en el tema de incendios. Pero bueno, dejando a un lado ya de los incendios, no solo los forestales, sino a viviendas, hay otro tema que preocupa. Ahora es que nos vamos del fuego al agua, como dice nuestro productor. El lago de Amatitlán agoniza, Yasmín. Lamentablemente es un lugar muy hermoso, pero que no se le ha puesto el cuidado debido, y nuestra compañera Rosemary Ávila tuvo la oportunidad de visitar esta semana ese lugar muy cercano a la ciudad capital para darnos un panorama en la siguiente nota de cómo se encuentra actualmente. Veamos. A lo largo de los años hemos conocido sobre la contaminación en el lago de Amatitlán. Los desechos sólidos son bastante comunes, principalmente en la orilla. Pero hay que mencionar que hay muchas personas también que trabajan en la limpieza del lago, y es por esto que hoy estamos viendo cómo es que se lleva a cabo este proceso, que los desechos sólidos son bastante comunes en este lugar. Diariamente se hace una limpieza aquí a través de las playas, a orillas del lago, muy accesible, donde cuidadosamente tenemos el cuidado que esté limpio el lago, de lo que son desechos de basura, para que el turismo se acerque más, y que el lago tenga su buena presentación. Que el tema del turismo definitivamente se ve afectado por esta contaminación. Vean en esta playa cómo es que se observa verde se observa el agua debido a la contaminación que registra, que muchos hablan de que este lago podría convertirse en un pantano. Y como ya lo mencionábamos, el tema de cómo es que se encuentra todo este tipo de desechos. Pero ya les mencionábamos cómo hay sectores que se observan bastante pantanosos. En este caso estamos acá en donde el agua se observa totalmente verde, y vean ustedes cómo es que se puede observar por acá este poco de agua que hemos tomado, incluso lo que queda en la mano, este rastro verde, todo tipo de desechos que llegan hacia este lago, hacia este afluente. Estado muy sucio demasiado, y como se da cuenta mucho trae mal olor. Es lamentable cómo estas imágenes del lago de Amatitlán, veíamos precisamente lo que hacía nuestra compañera Rosemary. Meter la mano. Cómo le quedaba la mano con todos esos residuos de toda esa sustancia. Lamentablemente es que la misma sociedad ha ido destruyendo nuestros propios recursos. Claro. Entonces, somos nosotros los que estamos destruyendo nuestros propios recursos, y tenemos dos lagos preciosos, incluso reconocidos a nivel mundial, y no los estamos cuidando. Claro, no se está haciendo nada por protegerlos. La indiferencia también de los vecinos de mí, porque de alguna manera todos los vecinos de los municipios aledaños, hablamos de Villanueva, de San Miguel Petapa, Villa Canales, Amatitlán, la ciudad capital misma,
tendríamos que tener una conciencia para poder proteger este recurso natural que, dicho sea de paso, todavía trae el turismo, todavía tiene unas vistas espectaculares. Por ejemplo, del lado de Villanueva está el Paseo del Lago, como se le conoce, tiene una vista espectacular del lago de Amatitlán. Incluso hay lugares del lago en donde todavía se pueden apreciar algunos patos que aún pues, se resisten a desaparecer del lago de Amatitlán. Lamentable la situación. Ustedes recordarán que este también fue el tema que generó polémica con la famosa ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que ahora enfrenta un proceso penal por aparentemente intentar limpiar el lago con un agua mágica, ¿no? Pero bueno, el famoso caso del lago de Amatitlán. Ahora vamos a pasar entonces al tema de la Semana Santa. Ya estamos a las puertas de una semana mayor. Estamos en la última semana de Cuaresma, ya previo a una Semana Santa más. Pues mucha gente aprovecha el descanso a ir a lugares como este, como Amatitlán, pero hay quienes más aprovechan la costa sur, por ejemplo. No se vayan ahí, obviamente, pero aprovechan las playas del Pacífico guatemalteco, muchos al Atlántico, y la seguridad es muy importante, Yasmin. Efectivamente, ya en estas fechas, de hecho desde ya, se empieza a ver un incremento de personas, de turistas, de que ya se están empezando a movilizar. Hablamos principalmente de Antigua, donde ya se están realizando este tipo de actividades religiosas de momento, pero también en los próximos días ya vamos a empezar a ver más personas en la playa y demás, pero ya con ropa fresca y demás, baño, ¿no? Disfrutando el sol, que por cierto está fuertísimo estos últimos días, pero es importante que también en este incremento de turismo, de movilización de las personas, incrementar la seguridad. Ya las autoridades han empezado con este plan de seguridad desde todos los años para la Semana Santa, y hablamos precisamente del programa de las actividades de SINAPRES, que van a empezar ya con todos los operativos de seguridad. Vamos a ver esta nota. SINAPRES, sí. Este 22 y 23 de marzo se realizará el lanzamiento, como todos los años, del Sistema Nacional de Prevención en Semana Santa en Guatemala, para asistir a todos aquellos guatemaltecos que viajarán durante la Semana Mayor. Este sistema es establecido por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, junto a los Ministerios de Salud, Gobernación, entre otros. Este último anunció que tendrán un programa extra en conjunto con la Policía Nacional Civil para la protección de turistas. El Ministerio de Gobernación es un partícipe de SINAPRES. SINAPRES es un programa que ya está establecido en función del número de puestos de control, en donde Policía Nacional Civil y por lo consiguiente el Ministerio de Gobernación va a darle protección a la ciudadanía. Y adicionalmente lo que vamos a cubrir ya como un esfuerzo de Policía Nacional Civil son puntos adicionales en el área de Oriente y Nororiente para poderle dar seguridad a todos aquellos turistas extranjeros y locales que se movilicen en esa región. Serán de 20 a 22 puntos de atención que tendrá la SINAPRES a disposición de la población. Bueno, ahí teníamos el trabajo realizado por mi compañera Karen Juárez, quien pues también tuvo la oportunidad de entrevistar a los ministros en la acostumbrada reunión del gabinete de cada semana. Por supuesto, no está de más hacer las recomendaciones del caso, Yasmin. Si desde ya pues empiezan a salir de casa, primero revisar bien los vehículos en los que usted pues va a realizar su viaje para evitar inconvenientes en carretera, dejar bien segura la casa con llave, o bien pues recomendada con familiares que no vayan a viajar, o con vecinos de mucha confianza, para evitar saqueos. Pues los delincuentes están ahí aprovechando el momento en que las viviendas se quedan solas para poder cometer sus fechorías. También la prevención de incendios, Yasmin, por ejemplo. Exactamente, prevenir este tipo de accidentes. Precisamente lo que veíamos anteriormente era por una vela que se había quedado encendida. Evitemos dejar este tipo de situaciones en nuestras casas para el momento de salir. Dejemos desconectados todos los aparatos eléctricos, incluso si se puede, pues ya la palanca de la luz, y los flipones, todo bajo, para poder evitar cualquier tipo de incidente de esta naturaleza. Y por supuesto, tener cuidado dónde se va a ir a comer para esta Semana Santa. Para evitar enfermedades, y muchas personas resultan intoxicadas por
ingerir de más, por ejemplo, o ingerir alimentos contaminados. El alimento de los animales es muy importante también, Yasmin, dejarlos, si los bajan en casa, pues con suficiente agua, con suficiente alimento. Pero acá hay que tener mucho cuidado con los gastos, Yasmin, que no se nos vaya a ir la mano. No se les vaya la mano, porque luego... Con los gastos de la Semana Santa. Luego hay que ver de dónde sale más dinero. Veamos esta nota. Principalmente creo yo que deben de visualizar alrededor del cajero qué gente pueda estar en alguna manera permanentemente como visualizando o chequeando que pudiera haber algún descuido. Muchas veces los cajeros hay gente que está alrededor de ellos y están pendientes de que alguien retire algún dinero para poder ser sustraído, ¿verdad? No necesariamente le puedan robar la tarjeta, sino que el propio dinero que puedan sustraer en forma directa. Si usted utiliza un cajero durante la Semana Mayor, verifique que no tenga aparatos extraños pegados a él, pues podría ser víctima de los grupos criminales. Yo creo que es importante que la gente sepa que no debe gastar más de lo que gana. Muchas veces nos endeudamos con tal de satisfacer un gusto y no necesariamente una necesidad, ¿verdad? Sin embargo, también la parte de la recreación es importante, sobre todo tomando en cuenta que hay niños que están siempre en los hogares y que requieren de alguna diversión en esta época de la Semana Santa. Lo que debe hacer la gente es ser cuidadosa, ¿verdad? Y cuando hace uso de la tarjeta de crédito, no dedicarse a pagar el pago mínimo que requiere la tarjeta, sino que de alguna manera tratar de pagar la totalidad para que no se sobreendeude y que tenga repercusiones en el ahorro, porque también le perjudica el tener que pagar algún interés adicional. Durante la Semana Santa, el Banco de Guatemala inyectará a la economía 1.200 millones de quetzales para atender la demanda de recursos. Bueno, es importante tomar en cuenta estas recomendaciones y esperamos que usted tenga una muy buena Semana Santa, un muy buen descanso, pero también que se empiece a preparar para dejar todo listo y evitar todo tipo de incidentes. Y sobre todo que puedan disfrutar en familia este tiempo que muchas personas aprovechan para viajar, algunas otras personas viven su religiosidad conforme a las tradiciones de cada una de las religiones. Lo importante es que pues puedan convivir en familia. Yasmin, para mí fue un privilegio haber compartido pues este programa de los periodistas contigo. Será hasta una próxima. Exactamente, igualmente José. Y con esto despedimos y esperamos que usted tenga una muy feliz tarde y excelente fin de semana. Lo esperamos la próxima semana con más información en Los Periodistas.